Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar hablando un poco de análisis técnico, pero vamos a estar hablando también algo de datos fundamentales y vamos a estar hablando también de algunas perspectivas que tenemos sobre esta empresa, que es básicamente NIO. Como sabrán todos, NIO en este corto periodo ha tenido un incremento bastante importante en su cotización debido a varios hechos relevantes. En este caso, el principal dato relevante es la inversión que va a realizar el país, en este caso asiático, China, en lo que vendría a ser en su economía, lo cual podría llegar a ser interesante para la acción de automóviles eléctricos, en este caso NIO, como también otras como el Li Auto, Spain, también de consumo como Alibaba, JD.com, Tencent, entre otras. Digamos que toda esta zona, estas acciones de este país se vieron reflejadas con muy buenos rendimientos, por lo menos en términos de cotización. Pero el punto importante es por qué sucede esto, por qué sucede, qué es lo que está sucediendo con NIO. Y hay varias cosas que vamos a estar analizando, y en este punto vamos un poco a las noticias. En este caso estamos en Yahoo Finance, en el cual vamos a ver algunas noticias que se han estado relacionando con la empresa, ¿no? Acá vemos también más buenas noticias para los inversores de NIO. Vamos a estar haciendo un poquito el análisis de lo que se viene, también de lo que se proyecta. Acá vemos también el titular que dice: NIO ha sido un viaje divertido para los inversores durante el último mes, ya que el precio de sus acciones se disparó un 65%. Evidentemente vemos que las acciones de NIO han estado disparándose aproximadamente un 100%, un 107, aproximadamente 107,85, ahora está básicamente en 85%. Si tomamos comienzo de lo que vendrá a ser la zona del 29 de agosto, ahora si vemos la ruptura de la zona de acumulación que básicamente tenemos acá en términos de análisis técnico, fíjense que en esta zona se está haciendo una zona de acumulación, lo cual la ruptura de la resistencia de los $4, 4.36 para ser exacto, 4.36, 4.26, era un factor clave para el entendimiento del movimiento de precio. Algo que habíamos mencionado en su momento era algo estaba pasando en NIO, porque veíamos en esta zona un auge de compra de grandes inversores que se venía bastante interesante. Luego de la ruptura de la resistencia vimos que hubo una proyección un poco más ampliada y hasta el momento viene con un signos bastante interesante, bastante importante. Ahora la tenemos en mercado abierto, está cayendo 4%, pero eso básicamente es relativamente digamos algo del suceso que está pasando por lo menos en el mercado actual, ¿no? Que no es algo que vamos a estar viendo en el momento, en el futuro, y tampoco es algo que podría llegar a ser importante por lo menos para el análisis de este video. Bien, primero vamos a ver un poco. Estuvo disparándose un 65%, ha tenido un puñado de buenas noticias, incluido el paquete de estímulo del gobierno chino, que básicamente yo creo que para mí es el punto más importante que tiene la empresa en este momento, por lo menos el auge que se está viendo de una economía en expansión, una economía, se podría decir, con un incentivo, ¿no?, para que pueda empezar a crecer. Una economía que se encontraba un poco en recesión debido a varios factores. Entre caso, el más importante era la crisis hipotecaria que estaba sufriendo y que ahora básicamente la está empezando a solucionar, y que eso también produciría una mejora, ¿no?, en su economía, una mejora también en las acciones, en las empresas que están en esta órbita de este país. El hecho es que su nueva marca más accesible, Onvo, esté entregando vehículos, y la empresa ha estado recibiendo más inversiones. Profundizaremos en este tema, básicamente es lo que dice la nota. ¿Qué está sucediendo? Durante el fin de semana NIO anunció, acá vemos una de las primeras noticias, que había recibido una inyección de efectivo de 1.900 millones de dólares. Pero eso es un poco más complicado de lo que parece. Los inversores estratégicos en sede de Shanghái, entre los FA, Shine y New Energy, bueno, vemos un montón de empresas que en este caso, o inversores que están involucrados, han acordado invertir un total de 3.300 millones de yuanes, aproximadamente 470,6 millones de dólares, en su filial de NIO China. NIO también ha acordado invertir 10.000 millones de yuanes, aproximadamente 1.430 millones de dólares en efectivo, para suscribir las acciones recién emitidas de NIO China. Esto llevará a NIO una participación del control del 88,3% de NIO China, con inversores estratégicos y accionistas existentes representando el 11% restante de la participación del capital social de NIO China.
Es decir, que estamos hablando, hay dos particularidades que vemos en este punto. El primer punto de particularidad, estamos hablando de que acá estamos enfrente de una solución importante que por ahí siempre se necesita en cualquier empresa, que es el efectivo, que es la liquidez que pueda llegar a tener una empresa. Porque una de las cuestiones que nosotros vemos acá un poco ojeando lo que vendrá a ser el análisis fundamental es básicamente el cash flow. Que básicamente la empresa actualmente posee por métricas un cash de 2.86. Más allá de eso, si vamos un poquito a sus estados contables, más situando a la parte anual y dirigiéndonos a su cash flow, evidentemente, bueno, actualmente no lo tenemos, pero sí podemos llegar a ver un poco lo que vendrá a ser el cash desde sus estados de situación patrimonial, que básicamente lo tenemos en esta zona. Esencialmente vemos un incremento que básicamente de sus activos en la parte de su caja, ¿no? En el caso de su dinero en efectivo, y vemos que en este caso también la tenemos en la métrica. Pero más allá de eso, uno de los problemas que por ahí podría llegar a acontecer es que una mejora en su cash flow, en su cash, y una mejora en su liquidez podría traer unas muy buenas noticias para solucionar uno de los problemas que para mí desde el punto de vista de métricas es su nivel de deuda, que básicamente actualmente lo tiene bastante alto. Así que sería importante que pudiera, que esta inyección de dinero podría mejorar significativamente la situación de la empresa en términos de liquidez, ¿no? En términos también de poder, digamos, afrontar todo tipo de deudas. Bien. Vemos que hay muchos inversores que están empezando digamos, a poner sus ojos en esta empresa. Vemos también que el gobierno está incentivando económicamente a el sector, ¿no? NIO China en 2 cuotas. Acá vemos un poco el tema de cómo se irá dando esta inversión, con un 70% a pagar en noviembre de 2024. Acá ya tenemos fecha, noviembre de 2024, y 30% restante a pagar en diciembre de 2024. Así que se hará en 2 partes. Con un balance mejorado, que es lo que nosotros básicamente queremos mencionar, un balance mejorado que básicamente es mejorar todos estos balances, profundamente mejorar, como digo yo, su efectivo, ¿no? Con un balance mejorado, NIO está posicionado estratégicamente para mantener sus ventajas a largo plazo en tecnología, producto, servicio y comunidad de usuarios, proveer su estrategia multimarca y penetrar, en este caso, los mercados más amplios e impulsar la empresa a la siguiente etapa de crecimiento, que es sostenible. Yo creo que este es un punto importante también a tener en cuenta, porque en lo que vendría a ser los ciclos, ¿no? En los ciclos que podríamos llegar a apreciar en el crecimiento de una empresa, siempre la empresa que en este caso empieza de cero, es decir, que empieza su etapa de cero, tiene algunos intervalos, ¿no? Es decir, que para la consolidación necesita digamos, de impulso de inversión. Eso es importante. NIO en este momento se encontraba en esta etapa, que es una etapa que podríamos llegar a decir que es una etapa de crecimiento, pero que no es de afianzamiento, no es que se afianza en el contexto, ¿no? Nosotros que necesitábamos por ahí que NIO ya se encuentre en una fase más de estabilidad, que es básicamente el próximo enfoque que necesitamos para la empresa, y que para eso necesita tener una estabilidad en sus balances, ¿no? Que es básicamente lo que tienen actualmente las empresas de mega capitalización, también de las mid cap, también ya las tienen algunas empresas. Por ejemplo, en este caso yo me voy un poco a la mega cap, como puede llegar a ser Apple. Apple es una empresa que ya está consolidada, pero Apple tiene un balance que básicamente lo estabiliza, por eso da tanta confiabilidad a sus acciones, ¿no? Pero más allá de eso, por ejemplo, NIO tiene esa volatilidad en sus acciones. Por ejemplo, vemos que se ha disparado un 100% en tan poco tiempo, pero también tiene mucho que ver con esa etapa de expansión que está actualmente teniendo la empresa. Es una empresa que está en expansión, es una empresa que está creciendo y que lo hace actualmente a ritmo bastante importante, por lo menos en el último tiempo, en los últimos meses. Vemos que en lo que vendrá a ser en el pasado tuvo una caída importante, y esto tiene mucho que ver con muchos efectos económicos que ha perjudicado a la empresa, pero que básicamente ahora vemos que si la miramos en meses, vamos a ver un poquito a lo que vendrá a ser meses,
vemos que actualmente NIO se encuentra en la parte más baja, y con mucha proyección de crecimiento. Fíjense que de su máximo histórico estamos básicamente muy abajo de esos $66. Por ende, por ahí quizás con estas noticias la empresa se vuelve bastante interesante, por lo menos del punto de vista de mediano y largo plazo. Ya con otra mirada, vemos otra mirada. Fíjense que en el corto plazo hay mucho enfoque de crecimiento. Vemos que acá tenemos un Concord que nos está marcando, por lo menos del análisis técnico, nos está marcando mucha participación de grandes y pequeños inversores. Vemos mucha participación, vemos operaciones de medias móviles, por lo menos en el corto plazo vemos esa apreciación de un enfoque más llamativo. Fíjense que en el mediano plazo, que algo que no veíamos anteriormente era la superación de lo que vendrá a ser la resistencia, por ejemplo, de los $6,6. $6,26. Fíjense que esto hace mucho que no se superaba. Fíjense que la última vez que superó esta zona, o que testeó, porque en realidad no la superó, fue en marzo de 2024, febrero de 2024. Hace mucho que no estábamos tocando, por lo menos en este año, esta zona. Y ahora hemos superado zonas también de allá de noviembre de 2023, es decir que está empezando a recuperar su precio. Fíjense, algo muy importante, por lo menos lo que se ve de mediano plazo, es la recuperación de la media móvil de 21 y la media móvil de 60 periodos, algo que no tampoco pasaba hace mucho y ahora en mediano plazo lo está empezando a ver. Vemos un Concord bastante activo con participación de los pequeños inversores. Fíjense que los grandes inversores todavía en el mediano plazo se mantienen bastante cautelosos, pero vemos ahí una pequeña marca que eso nos está avisando en cierta manera de que hay un grupo que básicamente están empezando a participar. Si miramos otros indicadores en mediano plazo, ahí vemos índice de fuerza relativa, que básicamente vemos que tenemos condición de compra y vemos un nivel de volumen de participación bastante importante, por lo menos en el mediano plazo. Ahí lo podemos observar, tenemos un volumen que no se veía hace mucho también. Fíjense que estamos hablando de volúmenes en semanas de 766.763 millones y también de 504, cuando la media es de 264. Fíjense que en otros momentos hemos tenido 217, 369 y ahora estamos superando los 500 básicamente. Entonces, bueno, hay algunas particularidades que se empiezan a ver en base a estas noticias que se están dando, ¿no? Y acá tenemos con un balance mejorado, vemos el tiempo importa, esta inyección de efectivo, que básicamente lo que se basa y lo que más le interesa a los inversores es la inyección de efectivo, es decir, el cash que puede llegar a mejorar sustancialmente a la empresa. En un momento excelente para NIO, la acción ya ha recibido un impulso de paquete de estímulo del gobierno chino. Es decir, que tenemos dos tipos en este caso tenemos dos tipos de financiaciones que se están dando en la empresa de NIO. En la empresa de NIO, en este caso, para ser más enfático con el enfoque, hay dos tipos de inyecciones de liquidez que se están dando. Una que se está dando por inversores, podríamos decir, privados, que lo mencionamos, esa cadena de inversores que habíamos mencionado en la noticia, y por otro lado, inversiones públicas por partes del gobierno chino, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de financiaciones que se están dando en la empresa. Ahí tenemos dos tipos de inversiones que se están dando en la empresa. Una es la que está ofreciendo los inversores privados, dándole esa particularidad del manejo y el control en este caso de NIO China. Y por otro lado también tenemos del gobierno chino que está incentivando su economía a través de estas inyecciones de liquidez también que se están dando. Es decir, que estamos hablando de una doble entrada de liquidez. Estamos hablando de liquidez. En este caso estamos hablando de una liquidez que por ahí podría llegar a ser bastante interesante. Con respecto al enfoque que nosotros queremos saber, porque claro, la inversión siempre va a estar contenida en una empresa que actualmente tiene para afrontar sus deudas, podría llegar a tener para afrontar sus deudas, porque fíjense que este paquete de estímulos de la inversión, porque fíjense que acá tenemos que la inversión está dado, ¿no? Los inversores estratégicos y los accionistas existentes, representando el 11,7% restante de participación del capital social de NIO, y los inversores estratégicos canalizarán el efectivo de NIO China en dos cuotas. Es decir que vamos a empezar a ver la primera inyección en 2024, en noviembre, y la segunda en diciembre. Es decir que todo se va a dar en este año, por lo cual la inyección de liquidez va a ser muy cortoplacista, por lo menos en el enfoque más de análisis fundamental. Entonces,
Es algo importante. Como la economía de China nunca recuperó por completo la compostura después de la pandemia del COVID y luego se desaceleró aún más por una caída masiva del mercado inmobiliario y una desaceleración del gasto de consumidores, esto es algo importante también porque uno de los grandes problemas que tenía China, por lo menos después de la pandemia, es que básicamente tenía un proceso que básicamente era un proceso de caída de la inflación. Sufrió una caída de la inflación producto de una caída del consumo. El gran problema de China era la caída del consumo, por un lado, y esto llevaba a una, podemos decir, desinflación. Esto llevaba a una desinflación, por ende, esto generaba un gran problema en la economía de China. Acuérdense que si bien la inflación es un fenómeno monetario que básicamente produce un problema en la economía, la desinflación también produce un problema en la economía cuando se dan estas condiciones. Así que bueno, eso también es un punto importante a tener en cuenta. Nunca recuperó completo la compostura después de la pandemia del COVID y luego se desaceleró aún más por la caída masiva del mercado inmobiliario y una desaceleración del gasto de consumidores. China decidió reducir el tipo de interés de referencia a 7 días y reducir la cantidad de bancos que debería mantener en reserva. Acá vemos algo importante también. La economía en este caso traía una recesión importante en ese punto, ¿no? Y ahora lo que está buscando China es poder incentivar los mercados a través de la inyección de liquidez. La inyección de dinero no solo llegó en un momento oportuno junto con el paquete de estímulo de China, sino también en un momento en el que NIO estaba empezando a ampliar su gama más asequible de vehículos. Acá vemos también otra particularidad que está empezando a ver, y esto era una de las estrategias que China, en este caso, perdón, NIO, estaba implementando, que era la implementación de nuevos vehículos, pero que en este caso, podemos decir, nuevos vehículos, pero que estos vehículos eran, podemos decir, de bajo costo. De bajo costo. Esto básicamente tenía dos vertientes de mi punto de vista. El primer problema que por ahí en este contexto que se daba de una economía bastante, podemos decir, mala en China, y que se le presentaba a NIO, que ese era un problema importante a NIO, era un problema de que tenía, desde mi punto de vista, esto siempre lo aclaro, desde mi punto de vista, era que NIO en su momento tenía autos baratos en un entorno de economía sin consumo. Ese por un lado. Y por el otro lado tenía un gran problema que eran los competidores americanos, que básicamente no planteaban un esquema muy similar al de NIO y que también superaban ampliamente básicamente a los competidores. Esos planteamientos como los de Tesla, porque básicamente esta situación de autos baratos o asequibles lo había implementado en primera instancia Tesla. ¿Cuál era el problema de implementar este tipo de vehículos asequibles en un contexto, digamos, de una economía en la cual había una desaceleración del consumo? Bueno, el primer problema y el primer enfoque que yo hago es que esto produce que tu ingreso sea menor o que básicamente bajen tus ingresos y que por ende tus costos se mantengan iguales. Por ende ibas a tener un gran problema en las métricas importantes que en este caso siempre se le marcan a las empresas y más que nada los inversores de gran capitalización que quieren invertir en acciones de crecimiento y en acciones más consolidadas, y era que afectaba mucho de estas partes. Fíjense que actualmente si vamos un poco a lo que vendrían a ser los márgenes de NIO, fíjense que actualmente está teniendo una mejora en los márgenes brutos, pero fíjense que en los márgenes operativos y en los márgenes netos básicamente presenta un enfoque más negativo y vemos que estamos hablando de un 35,37% negativo y 32,46%. Esto se debe a que cuando una empresa abarata sus autos pero que los costos se mantienen igual porque el costo sigue siendo digamos similares, va a producir un gran problema en tu balance. Entonces esto también trajo algunas consecuencias. Yo creo que también tiene que ver mucho con el enfoque de mantener algún tipo de demanda, pero bueno, esto básicamente trajo muchos problemas a NIO y fíjense que sus acciones la pagaron bastante porque fíjense todo lo que habían caído, fíjense todo lo que ha caído NIO en el tiempo y ahora vemos la recuperación importante. Bien, la implementación en este modelo y en este contexto de vehículos asequibles viene, digamos que cambia un poco el enfoque, porque ya estamos hablando de vehículos baratos
pero que a la vez lo tenemos en un entorno de una economía o una posible economía en expansión en China. China es el gran consumidor de vehículos eléctricos, por eso también marca una antesala importante este tipo de ahora sí, ¿no? de esta implementación. Bueno, vemos que en lo que vendrá a ser su gama más asequible, vehículos Onvo, el primer modelo SUV L60 acaba de empezar a entregarse, mejor aún, ni acaba de prometer a los clientes que si piden un L60 ahora lo recibirán en un plazo de un año, y señala que los obstáculos anteriores se están resolviendo rápidamente. Vemos una mejora en la logística, por eso también es algo que también llama mucho la atención y que se vuelve bastante importante para el análisis. NIO se detendrá en una sola marca adicional, se espera que la tercera marca de NIO, con el nombre de código interno de Firefly, en este caso, también se presenta a finales de este año con su primer modelo, que será algo entre el SUV eléctrico pequeño y el SUV eléctrico compacto. En definitiva, no se trata de una inyección de efectivo masiva, pero vale la pena señalarla y llega un momento muy oportuno para NIO. Es decir, la venta de estos vehículos asequibles marca digamos, un ingreso de dinero para NIO. No es el mayor, no es el gran cúmulo de dinero, pero sí que sirve para todo lo que se está viniendo, ¿no? Esta inyección, digamos, general, ¿no? Ya que la empresa intenta dar un paso más de vehículos asequibles, el rendimiento de submarcas más asequible de NIO en el mercado será fundamental para el crecimiento de sus ventas e ingresos en el futuro. La empresa enfrenta una intensa competencia de precios de mercado interno de China, pero también un mercado valioso, ya que el 51% de las ventas de automóviles de pasajeros nuevos fueron eléctricos en julio. Esta inyección de efectivo solo es buena noticia para los inversores de NIO en un importante punto de inflexión y dirección. Bien, acá vemos un poco lo que vendrá a ser los puntos importantes que estamos viendo en cuestiones de NIO. Ya hemos visto un poco el análisis técnico, tanto en corto como en mediano plazo. Actualmente, tanto en mediano como en corto plazo, tenemos predisposición alcista, básicamente por los indicadores. Fíjense, recuperación de media móvil de 21, de 60 en semanas, y tenemos una RSI que nos marca compra y un nivel de volumen que también es muy óptimo y que básicamente está por encima de la media. Y vamos también a lo que vendrá a ser índice de movimiento direccional en mediano plazo. Fíjense que el índice de movimiento direccional estamos viendo una mejoría importante en términos de su DMI, y esto ahí lo vamos a mencionar. En su DMI positivo, fíjense que el DMI positivo se ha disparado en términos de semana, por lo cual la predisposición alcista se mantiene bastante estable. Vemos también que el Concord viene con una proyección muy importante de compra de pequeños y grandes inversores. Hemos superado resistencia, digamos, importante en este año. Yo creo que la más importante, la resistencia que hemos visto, está en los 6,26 y 6,06 dólares. Son muy buenas proyecciones, por lo menos los que se ven, por lo menos del análisis técnico. Si lo llevamos a un entorno más de corto plazo, quizás ahí haya algo que analizar en términos de, bueno, acá podría haber una toma de ganancia, acá también podría haber habido una toma de ganancia. Fíjense que después terminó rompiendo de manera efectiva a los 5.62. Eso también tiene que ver mucho con el horizonte temporal que esté trabajando el inversor. Es decir, si nosotros somos traders de corto plazo, la operación se terminaba en esta zona. Ahora, si somos unos traders que estamos buscando un poco más de ampliación y estamos buscando un poco más de riesgo, y ubicamos nuestros stop loss en 4,36, asumiendo un riesgo alto, teniendo en cuenta toda esta situación actual desde el punto de vista más fundamental de la empresa, podríamos estar enfrente de esta situación un poco más, ¿no? Y vemos que actualmente, en lo que va del año, NIO todavía le falta recuperar un 19,26% para nivelar, en este caso, el ritmo positivo, pero vemos que en el último mes se ha elevado un 72,08%. Eso es importante también mencionarlo, porque vemos que en un lapso muy corto, está teniendo una volatilidad muy importante. En los últimos 6 meses ya viene ganando un 60,22%. Es decir, que si vamos a números en sí, vemos que los primeros 3 meses o los primeros 2 meses de la empresa NIO, en este caso las acciones en términos de cotización, sí que han estado mal, pero que se ha recuperado en los próximos meses, ¿no? Entonces, algo importante, esta noticia de la inyección de liquidez para mejorar, en este caso, los estados contables y en este caso también las métricas fundamentales. Vamos un poco a lo que vendrá a ser el enfoque de métricas fundamentales. Yo creo que actualmente NIO tiene uno de los grandes problemas, que es mejorar toda esta zona de salud financiera, tanto el ROA, ROE, ROI. Por ahí quizás se está mejorando el término del margen bruto, pero que los margen operativos y margen neto, como lo mencionamos anteriormente, tiene mucho trabajo que hacer. Pero es importante la inyección de liquidez, porque esto podría mejorar sustancialmente lo que vendría a ser en términos de producción y venta, y también si tenemos en cuenta este contexto de posible economía expansiva con un aumento de la demanda, podría mejorar significativamente sus ingresos y que por ende podrían mejorar estas métricas.
Una de las cuestiones importantes que vamos a tener en cuenta en este análisis es que básicamente tenemos que tener en cuenta que sus APAs proyectados para el año siguiente rondan en alrededor del 24,86%. Esto es importante mantenerlo en vilo porque hay que tratar de ver cómo se van desarrollando sus próximos informes trimestrales debido a estas buenas noticias de inyección de liquidez. La proyección para los próximos 5 años ronda en una caída del 4,62%, pero vamos a ver que con el próximo balance y en este caso el próximo informe trimestral de la empresa, vamos a ver si hay una proyección de crecimiento que mejore este enfoque, ¿no? Yo creo que de mi punto de vista, por lo menos este paquete de estímulo puede llegar a ser una ayuda de corto plazo, pero que el paquete de estímulo estatal podría ser de corto plazo, pero que la inversión e inyección de liquidez por parte de los inversores privados podría llegar a ser más extendida en el largo plazo. Por eso creo que desde mi punto de vista NIO tiene una recuperación importante, tiene un camino bastante largo para recorrer, pero creo que hay dos estrategias que estamos viendo y podemos ver también dos tipos de inyección de liquidez que pueden llegar a mejorar sustancialmente las operaciones de la empresa. Otra de las cuestiones importantes a mencionar actualmente para los inversores, más que nada para los que van un poco a corto plazo, es que la acción actualmente se encuentra sobrevaluada. Esto es importante mencionarlo porque hay muchos que están invertidos por lo menos en un lapso de corto plazo asumiendo todo tipo de riesgo, pero tengan en cuenta que actualmente la empresa o la acción se encuentra sobrevaluada. Estamos hablando también de que ha mejorado mucho lo que vendrá a ser su flotador corto. El flotador corto actualmente lo tiene en 8,51%. Creo que anteriormente rondaba en alrededor de 15 o 20%. Por lo cual era bastante importante que podía mejorar ese flotador corto. ¿Cuáles son los objetivos en este caso en términos de métricas fundamentales para la empresa? Bueno, primero principal, poder en este caso mejorar estas situaciones de estas métricas, por lo menos desde el punto de vista de salud financiera, que pueda llegar a resolverlo. Yo creo que si los informes trimestrales mejoran significativamente, la empresa podrá mejorar esto. Yo creo que con esta inyección de liquidez, por lo menos para el próximo informe, lo más probable es que sea más positivo, y vemos que también tiene por enfrente poder solucionar el tema de la deuda. Yo creo que el tema de la deuda lo podría solucionar si mejora significativamente sus ingresos de fondos. Por ende, vamos a ver que este paquete de estímulo podría mejorar estas métricas. Así que estén muy atentos tanto a estas métricas como las métricas de ROA, ROE, ROI y los márgenes, tanto bruto, neto y en este caso operativo. Así que bueno, análisis técnico, ya dijimos, predisposición alcista en el mediano y corto plazo. Zona de resistencia, vamos a marcar alguna zona de resistencia como la de 8,05 y 9,50 dólares. Más abajo tenemos otros soportes como el de 6,26, que es básicamente el que nos dio un panorama más oportuno. Y también tenemos lo que vendrá a ser soporte como el de 5,62 y 4,78 dólares. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenlo un me gusta, suscríbanse para estar atentos a más videos. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, pueden seguir Instagram, y también tengo lo que vendría a ser la página de Patreon, que por una suscripción de 3 dólares y 5 dólares pueden acceder al contenido exclusivo, chat directo conmigo, blog, actualidad y noticias del mercado. Acá tenemos un poco lo que vendrá a ser la página de Patreon. Bueno, justo acá estaba trabajando en un blog, en este caso, que lo acabo de publicar en la página de Patreon, disponible para todos, en este caso, en este punto, para todo el público, así que también está bastante interesante ese punto. También tenemos noticias, actualidades, videos sin publicidad, contenido exclusivo para los miembros del canal, entre otras noticias. También tenemos lo que vendrá a ser, si en este caso se suscriben al nivel 2 de Patreon, tienen disponible un curso de análisis técnico. En este caso consta de 9 capítulos, que va desde introducción a análisis técnico a lo que vendría a ser ondas de Elliott capítulo 9. Así que bueno, cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios. Vamos a estar analizando, vamos a hacer el seguimiento de esta acción, que me parece bastante interesante, cómo ha mejorado significativamente debido a estas situaciones. Y cualquier cosa, bueno, como ya dije anteriormente, me pueden hablar por Instagram también si tienen alguna duda sobre los niveles de Patreon. Así que bueno, estamos viendo el próximo video, espero que les haya gustado el video, les mando un saludo a todos, abrazo.